Que se te escape la pipí, sentir presión, dolor en las relaciones sexuales no es normal, pero sí es común. Hoy vamos a hablar del piso pélvico, lo que nadie nos explica, pero todas deberíamos saber. En Más que Instinto hablamos de maternidad y crianza con dudas, risas y aprendizaje, siempre con respaldo en ciencia, pero sin tanto rollo. Porque maternar no es solo instinto ni solo ciencia, es más que instinto. ¡Bienvenidos! Tenemos un capítulo muy especial el día de hoy que estamos batallando para lograr desde la temporada pasada. No se dejaba, es muy ocupada esta persona invitada que tenemos por aquí. Tuvimos un episodio, era de embarazo, ¿verdad? Que hablamos un poquito de generalidades, pero muchas mamás se quedaron con dudas acerca de un tema en específico que es el que vamos a tocar hoy. Pero antes que nada de pasar a lo principal, nos vamos a presentar nosotras. Yo soy Erika Mota, soy nutrióloga materno-infantil. Yo soy Diana Muro, soy pediatra. Yo soy Dafne Treviño y soy fisioterapeuta neuropediátrica. Y hoy tenemos una invitadaza que es experta en el tema del piso pélvico. Ella es Katia Mesa, es fisioterapeuta de piso pélvico y obstetricia. Katia, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias. La Qué estrella. gusto tenerte aquí. Qué emoción. Hasta que te dejas. Sí. Oye, Katia, para empezar con pie derecho, cuéntanos un poquito acerca de ti, qué te llevó a especializarte en este tema tan importante. Pues primero que nada, yo creo que desde que salí de la carrera, antes de empezar el servicio social, yo ya tenía la inquietud por la fisioterapia de piso pélvico. La experiencia real familiar fue que una familiar llevaba su tercer cirugía de levantamiento de vejiga. Y decía yo, pues, que no estudiamos músculos y que no, pues, eso se sostiene con músculo. Y pues de ahí como que me empezó la inquietud. Ya entrando a mi servicio social, empecé al mismo tiempo a hacer mi primer diplomado de piso pélvico. Entonces, como que ya terminé mi servicio social y a los 6 meses o al año terminé el diplomado. Entonces estuve así como que desde que salí de la carrera, me fui hacia esa área. Después, pues, fui mamá. Al ser mamá, dije, a la maíz, o sea, cambia toda mi forma de abordar y entiendo que el trabajar con una mujer, para empezar, es lo que a mí me gusta. Yo soy fisioterapeuta de piso pélvico, atiendo hombres, mujeres, niños, pero lo que más me gusta es conectar con las mujeres, sobre todo mamás. Después de mi experiencia, depresión, etcétera, cambió la forma de abordaje y creo que se volvió como más integral, pero pues así ha sido mi caminito, ¿no? Y para empezar por el comienzo, escuchamos piso pélvico, pero creo que muchas ni siquiera sabemos qué es. De hecho, me incluyo, ¿no? O sea, como que no eres consciente. En mi caso, fui más consciente ya que tuve a Luisito, ya que requerí porque fui paciente de Katia. Entonces, cuéntanos, ¿qué es el piso pélvico? ¿Dónde está? ¿Qué hace? ¿Qué función tiene? El piso pélvico, para efectos sencillos, es una estructura muscular o es una estructura de tejido blando que está por debajo de la pelvis. La pelvis es huesito y va a formar una canasta. Esa canasta tiene como piso el piso pélvico. El piso pélvico es músculo voluntario, así como el glúteo, el bíceps y el tríceps, podemos gobernarlo. Pero ¿qué pasa? Es el eterno desconocido porque no sabemos que ahí está, pues, o sea, actúa siempre a consecuencia de otros músculos, de las presiones, pero realmente no lo entendemos como una parte de nuestro cuerpo que se puede mover a voluntad, sino como a consecuencia. Ese es el piso pélvico. ¿Y por qué es importante? ¿Qué pasa en el cuerpo cuando no está funcionando bien, por ejemplo? Es importantísimo porque cumple con muchas funciones vitales de la vida, pero ay, repíteme la pregunta. O sea, ¿qué pasa cuando no funciona bien, por ejemplo? ¿Qué podemos notar? Cuando el piso pélvico no está actuando. Cuando hay una disfunción del piso pélvico, aquí tenemos que entender primero cuáles son las funciones. Vamos a hablar de 4 funciones principales. Que la primera es la función de continencia. Ese contener pipí, contener popó, contener gases y también liberarlo cuando yo lo decida. Es la función de continencia. Esa es únicamente chamba del piso pélvico.
la función de sostén. La función de sostén es eso que les platicaba de mi familiar, mantener a los órganos en su lugar, mantener a la vejiga en su lugar, mantener al útero en su lugar y al recto en su lugar. La otra función del piso pélvico es la función sexual. El piso pélvico como músculo debe ser lo suficientemente libre o flexible para permitir una penetración en la mujer y lo suficientemente tenso para que la mujer pueda tener un orgasmo. Ok. Y me falta una función bien importante, la función de estabilidad. La función de estabilidad, básicamente todas estamos utilizando el piso pélvico ahorita al estar sentadas. Mientras tú estás sentada, parada, en movimiento, el piso pélvico actúa como ese estabilizador de la pelvis que al final es parte del core. Y el core lo utilizamos en todo. Al toser, estornudar, reír, respirar, pararme, sentarme y agacharme, bailar. ¿Y cómo sospechamos que hay alguna dificultad, alguna deficiencia en este músculo? Cuando las funciones no se están cumpliendo. Si, por ejemplo, estoy teniendo escapes de orina al reír o al hacer un esfuerzo, ahí estoy teniendo una disfunción de la continencia. Si por el contrario estoy batallando para evacuar y tengo estreñimiento, puede ser porque el piso pélvico está muy tenso, o tengo dificultad para hacer pipí, llego, me siento y tengo que pujar tantito porque nomás no sale, es porque el piso pélvico puede tener una alteración ahí del tono que esté un poquito más tenso. En cuestión de las funciones sexuales, que eso es algo súper tabú y yo creo que es en lo que más me he enfocado en decir, no es normal tener relaciones sexuales y tener dolor, que es un dolor leve, que al principio duele y ya después deja de doler, o siempre me ha dolido, pero pues es normal, o hay ciertas posiciones sexuales donde no puedo porque me duele, entonces ahí hay alteración del piso pélvico. Oye, Es por decir una. Dime. Oye, Katia, un poquito más me gustaría que nos platiques porque creo que es como algo que súper vemos y súper normalizamos. A mí me ha tocado estar en escenarios donde hasta es como que la risa y, ay, mira, también te voy a dar una toalla sanitaria, estas que absorben mucho porque obviamente te debes de hacer pipí después de tener hijos y es súper normal y más que ya soy viejita, pues obviamente, uy, no, yo mira, tengo que usar pañal y tengo 60 años porque yo lleno el pañal, etcétera, y es algo como que toda la vida lo hemos escuchado. Yo creo que desde chiquitas hemos escuchado que el adulto mayor se debe de hacer pipí y cuando ya entras como en temas ya vas a ver más de maternidad, yo creo que el 90% te dicen no. Tienes al bebé y te vas a hacer pipí cada que te rías, cada que esto, o sea, Es como una hasta que advertencia que te sí, hacen siempre. ya lo consideras que es Ujú, parte de, ujú. y obviamente con Katia pues ya hemos sabido que para Que nada, no. pero cuéntanos más al respecto. Justo me encantó que dijiste la palabra normalizar, porque creo que se normalizó normalizar cosas. Ujú. O sea, el decir, hay que normalizar que las mujeres se hacen pipí en el posparto, hay que normalizar que te duele tener relaciones en el posparto. No debería ser normal, ¿sí? Y el normalizarlo nada más para platicarnos y reírnos de eso, no es la idea. Ujú. La idea es conocer, oye, pues si me está pasando esto, es la puerta de entrada para otras alteraciones mucho más difíciles de tratar, pues. Entonces, hablar de que algo es normal no significa que porque es común tiene que ser No es lo mismo común algo que que normal. ándale, no es lo mismo común que normal. Ajá. Ujú. Yo creo que aquí la cosa de decir como que, bueno, que se pueda hablar, que se quite el tabú, más bien, Ujú. para que tú lo puedas comentar, pero ver que si está pasando, o sea, que tengas el red flag de que, oye, pues esto está raro, ¿no? Y que no es normal ni vida traer siempre el protector, Y ¿no? Porque después no del es embarazo común. deberías de hacerte pipí, no deberías para las que nos están escuchando y no tienen ni idea del O cuánto tema, hasta qué tiempo, punto es sí. normal. Pues aquí lo más importante es hacer una evaluación del piso pélvico, Ujú. ¿no? Pero realmente depende de cómo transcurrió tu embarazo, si hubo riesgos, si hiciste ejercicio durante el embarazo, tipo de ejercicio que hiciste, si ya tenías conciencia de tu abdomen, core, piso pélvico antes del embarazo, durante el embarazo,
cómo transcurrió el nacimiento, si fue cesárea, qué tan traumático fue, qué tan extensa fue la cicatrización, hubo algún problema durante la cirugía, si fue parto, hubo alguna circunstancia, la episiotomía, que es el cortecito, te desgarraste, ¿qué pasó? No podría decir que es normal tener escapes de orina en el posparto, pero en ocasiones es muy frecuente y no significa que te vas a quedar así. Es esperado. Ujú. A veces, es que depende de cómo transcurrió todo, O pues. sea que básicamente el hecho de ser mujer ya necesito una consulta de suelo pélvico porque en realidad no tengo la información de qué es lo correcto que me debería estar pasando o no y necesito una valoración personalizada. Sí, es factor Ah, de riesgo. Y para Ok. trabajar los hábitos, ¿no? También, ¿no? Sí. Porque hay quienes tienen su estreñimiento crónico, quienes pujan, que tienen dificultades para evacuar o para respirar, incluso Sí. que no saben cómo trabajar, ¿no? Y es como que ya el embarazo fue la cerecita del pastel que detonó muchas cosas, pero a veces son cosas que ya traíamos desde antes. Sí, yo dijeran les las digo a abuelas. mis pacientes, haz de cuenta que tú traes un saquito, o sea, el parir o tu cesárea fue una piedrita más ese Ujú. saco, pero otra piedrita fue que siempre has sido estreñida, otra piedrita fue que de niña tu mamá te enseñó a hacer pipí por si acaso, otra piedrita fue que te aguantabas mucho, o sea, le vas metiendo Sí. piedritas al saco hasta que el saco está muy pesado y desencadena una disfunción, pues. Y como dato, la prevención, ¿no? A mí me ha tocado, para las que no son mamás todavía y que nos acompañan aquí, que a mí me tocó tener consulta con Katia desde hace, no sé si años, meses, o sea, muchísimo tiempo, incluso años ya, incluso antes de planear ser mamá, y una vez platicando que Katia es amiga, y una vez platicando con ella, y en una tardecita y lo que sé, yo, no, Katia, es que fui con fisio porque la espalda, y Katia ¿y por qué no fuiste conmigo si esto tiene la relación con no sé qué? Y para acá casi que sacó un pergamino y me dibujó. Una Y yo a la clasecita torre, sí, y dibujando. a partir de ahí ha sido como que el aficio que he estado visitando cuando tengo situaciones y siempre es bien increíble cómo todo se relaciona a cómo es, pero es que fíjate y debes de tener cuidado con esto porque cuando te embaraces, porque, o sea, cómo todo tiene relación es increíble. Ujú. Oye, y ya embarazadas, ¿qué pasa con el piso pélvico? ¿Por qué se detonan muchas cosas? Hablando de piso pélvico, que el piso pélvico, como dije ahorita, es parte del core, Ujú, porque hablamos mucho de entrena tu core, hablando solo el abdomen, pero ujú. el core incluye el músculo de la respiración, el abdomen, la espalda media y baja y el piso Una pélvico. cajita, ¿se Ujú. cuenta? Así es. Entonces, en el embarazo, ¿qué pasa con el piso pélvico? Así como con todos los músculos del core y de todo tu cuerpo, son más elásticos. ¿Te acuerdas que te platicaba? Ujú. Los músculos, porque está sucediendo una variación hormonal donde esta hormona que se llama relaxina hace que se relajen más los ligamentos, músculos y ese tejido blando. Entonces, si tenía, no sé, una fuerza suficiente para sostenerte tu piso pélvico en que no te das pipí cuando toses, pero te embarazaste, esa hormona, a lo mejor si estaba a duras penas tu piso pélvico como que aguantándole, con esa hormona ya no le fue suficiente y ahora se me sale un chorrito al toser, estornudar. Ujú. Entonces, realmente se vuelve un poquito más flexible. Súmale que va a empezar a crecer un bebecito que va a tener un peso y ese peso va a caer directo hacia piso pélvico. Entonces, va teniendo ahí unas adaptaciones. A veces piso pélvico dice, me dejo ir y flojito y todo sale. O a veces el piso pélvico dice, mejor me atoro. Pero ninguna de las dos es lo mejor porque no hay que irnos Los extremos. a los extremos, ni estar súper tenso, ni estar súper flojo. Ujú. Necesita adaptarse. Muy bien. Y que facilita y mejora también trabajarlo desde el embarazo, ¿no? Con Así con es, la preparación, ¿no? así También es. muscular. Y después del parto, ¿qué pasa con el piso pélvico? Después del parto, si fue parto natural, el Ujú. piso pélvico se estiró. Es un hecho que se estiró mucho. Fisiológicamente está preparado tu cuerpo. Aquí voy a hacer una súper anotación porque yo tengo amigas educadoras perinatales. Yo me preparé como educadora perinatal, pero nos meten mucho la idea de tener que parir porque tu cuerpo está preparado. Y sí es cierto, nuestro cuerpo está preparado, pero a veces el que esté preparado mi cuerpo no significa
que yo le di todas las herramientas. Creemos que está Ujú. preparado entonces. Entonces lo preparamos como psicológicamente, Ujú. porque me incluyo, yo estuve en esos cursos cuando estuve con mi embarazo y son psicoprofilácticos, te preparan mucho aquí. Ujú. Pero lo físico, que también se incluyen en el curso, pero como que se menciona de a poquito y lo mismo para todas. Y realmente, si tú, Dafne, tienes mucha tensión y yo tengo muy flojito mi piso pélvico, no necesitamos la Mismo misma abordaje. preparación. Ujú. Entonces ahí es donde desde el embarazo y el nacimiento es entender que si el piso pélvico se va a estirar, ¿está listo para estirarse? Porque si estaba muy tenso, se va a romper y es ahí donde vienen los desgarros. O si estaba demasiado flojito, pues va a permitir un nacimiento padrísimo, pero el retorno a lo mejor va a ser mucho más difícil. Entonces, pues ahí está la idea de tener una evaluación desde el embarazo, prepararte para el nacimiento. Si vas a saber qué es parto o cesárea, mucho mejor, porque lo dirigimos hacia la recuperación específica de cada uno y tener la mejor recuperación posible. La verdad es que no debería haber eh, tema con mi piso pélvico quedó de tal forma, pero pasa mucho porque pues realmente no lo supimos preparar. No sabemos el Que, contexto. que no por ser cesárea, pues también Estés prevenimos, ¿no? exenta, Porque, ajá. porque ya pasó lo hormonal, ya pasó el peso del embarazo y toda esa carga, ¿no? Y la Y es bien postura. importante porque el abdomen y el piso pélvico están mega relacionados. El piso pélvico tiene 80% de su tono por el abdomen. Entonces, como ya se estiró, y todavía me hacen esos cortes del músculo, de la piel, de la fascia, la cesárea va a tener una cicatrización. Y esa cicatrización muchas veces me trunca la comunicación abdomen-piso pélvico. Entonces tenemos un piso pélvico que no está funcionando, no está respondiendo porque ya no le está mandando el 80% de su información, por así decirlo. Si tú estás embarazada conmigo, estás sufriendo el estrés que yo estoy teniendo en este momento. Estás Oigan, escuchando dame esto. la cita ya. ¿Me puedes revisar aquí? Yo toda la vida he tenido estas pláticas con Katia y son de lo más, sí, el piso pélvico y se hace grande y bla, bla, bla. Y yo, sí, perfecto, pero en este momento estoy sintiendo el estrés de la Tengo maternidad. ¿Cómo se de está estirando? Sí, yo, Oye, Katia, yo te consulté por algo muy específico que es la diástasis y yo creo que pues es algo que también igual lo vimos en muchas mujeres toda la vida. Entonces, yo tengo una amiga de mi mamá que después de tener gemelas quedó con su abdomen pues muy prominente y era como comentado de que, ay, le quedó una panza como si tuviera bebé y se hablaba del tema así como de que, pues es que ya tuvo hijos y como que así, pero ya cuando me pasó a mí, ya se escuchaba un poquito en redes y todo de diástasis y fue como caí contigo. Cuéntanos un poquito de ese tema de la ¿qué es diástasis, primero? qué es y cómo se ¿Y puede cómo se identificar. come? ¿Cómo se come? Perfecto. Durante un embarazo todas vamos a tener diástasis. Ahorita se puso de moda y en las redes decir, tengo diástasis, qué feo, qué miedo. Pero realmente la diástasis significa separación. Se separaron los músculos del abdomen porque creció un bebé. Pero una Ujú. diástasis patológica es que después de los 3 meses posparto todavía no regresan. Y es lo más común, todos conocemos a me quedó esa pancita, ¿no? Esa pancita queda porque nadie le enseña a nuestro cuerpo a regresar. Entonces, esos músculos quedan separados y la diástasis es como la puerta de entrada para disfunciones del piso pélvico como incontinencia, como tensión muscular para al tener relaciones, dolores de espalda, porque recuerden que también entra en la Ujú. parte del core y es bien común que nosotras las mamás en posparto tengamos dolores de espalda. Yo. Sí. Oye, es que también la postura así se tiene que trabajar, ¿no? Porque tienes como que hacia enfrente por el peso que cargabas o si O estás dando así lactancia, ¿no? como También. A Mantienes mí me tus pasó posturas. de que ya me dolía la espalda porque tenía una postura posparto ya crónica que no podía corregir, ¿no? Sí, justo nos quedamos con esa postura posparto y yo siempre les digo a las pacientes, no es que tienes que cambiar la postura porque la postura es consecuencia de las fuerzas que Ujú. tienes. Entonces, mejor vamos a trabajar en que tu cerebro se acuerde de cómo reconocer esa musculatura para que ya la postura es consecuencia. Entonces,
ya se alinea tu postura, se quitan los dolores de espalda, se quita la incontinencia, la pancita regresa, porque todo es un combo. No te puedo decir, a ti solo te va a trabajar diástasis y solo pélvico no. Ujú. No siempre se tiene que entrar al piso pélvico para trabajar el piso pélvico, es la realidad. Sí. Ujú. Oye, Katia, ¿y qué mitos escuchas tú más seguido que te resuenan? Que alguien está hablando, una conversación de señoras así que escuchas y que te hacen ruido. Pues de la diástasis, que uno ya queda así, porque pues ya tuviste bebé y ya quedaste así. Otro mito es el que te tienes que hacer pipí. Ujú. Otro mito que duele escuchar es que si tú ya tuviste bebé y tienes dolor al tener relaciones sexuales, te tienes que aguantar, porque literal a darle duro hasta que deje de doler. Y Destruida. puede pasar, pero no tienes que pasar por ese sufrimiento, ¿eh? O sea, Muy literal. sí. Pero se tiene, o sea, eso está padre de que si tú estás pasando por eso y sepas que no es normal, pues que se puede trabajar y que tiene ¿Y solución. con quién se trabaja, ¿Y con no? quién? Porque a Ujú, veces dice uno, pues siento, y le digo al ginecólogo, y pues el ginecólogo de qué. ujú. Es normal, Pues te va a así de que decir. dale hasta que deje de doler. Sí, me ha tocado que digan que el gine pues dijo eso, porque ese es el consejo que te puede dar, porque pues no es su área. Y no está trabajando con un equipo, ¿no? Por eso también debe fortalecerse así. Claro. Los ejercicios de Kegel, ¿qué pasa con ellos? Estaban muy de moda, se están volviendo a poner de moda otra vez, son para todas, no son, salen hasta videitos ahí en internet de mira cómo aguanta la pesa tantos minutos, o sea, ¿qué pasa con eso? Cuéntanos. Pues están muy padres los ejercicios de Kegel. Kegel fue un señor que los inventó en los 80s, o sea, hace mucho tiempo. Pero esos ejercicios se trata de apretar y soltar el piso pélvico. Estaban creados para la incontinencia en las mujeres posparto, pero realmente era como, todas levanten una pesa de 10 kilos y hagan así, y a ver a quién le funciona y a quién no. Ujú. 100 veces al día, por cierto. O sea, está bien Está pesado. inalcanzable. Entonces, ahora los ejercicios de Kegel fueron evolucionando y ahora se llama pues, ejercicio muscular de piso pélvico, pero como cuando tú vas al gimnasio que te dicen tu rutina específica para glúteo, para bíceps, para tríceps, pues hay ejercicio específico del piso pélvico. Yo no recomiendo que empiecen a hacer así como los videitos de que Ujú. pon una canción y cada que hace esto aprietes y sueltas. Ujú. Porque puede ser que el problema sea que tú ya tenías mucha tensión de piso pélvico y lo estás tensando más. O Ujú. puede ser que pasa muchísimo que creemos que estamos apretando el piso pélvico y en realidad estamos pujando. Entonces estamos pujando y debilitándolo más. Entonces la Ujú. idea es que no hagamos los ejercicios de piso pélvico porque no, acuérdense que el piso pélvico tiene 80% de fuerza desde el abdomen. El abdomen. Si el abdomen no está trabajado, no tiene caso que estemos ahí apretando y No soltando. vas a hacer nada. Ujú. Oye, y antes nos tocaba a nosotros como que en la universidad y todo, que creo que veo ya no es tanto el mito al respecto, pero nos tocaba que nos decían que era con la pipí, ¿no? Que vas a hacer Ajá. pipí, te sientas en el baño y sueltas un chorrito y aprietas y sueltas. Y ya se demostró que eso creo que hasta infecciones urinarias y todo, ¿no? Claro, tiene mayor riesgo porque en la orina tú estás sacando y al momento de privar estás trayendo incluso las bacterias que se encuentran alrededor y lo regresas. Ujú. Entonces, es una buena forma para identificarlo, pero yo no lo recomiendo porque pues realmente es mayor el riesgo que el Que el beneficio. No como terapia, pues, o sea, sería como que puedes darte cuenta de ciertas cosas así, pero no es como el tratamiento. Sí, ahí Ujú. puedes detectar un signo de alarma de que, voy a hacer pipí y, a ver, voy a pararlo. No pude. No pude. Toca Y es como evaluar que mi voy piso con pélvico, Katia sí. porque no puedo Agenda sostener. cita Sí, aquí. ahí es que no es nomás en las embarazadas, ¿no? También en personas que cargan pesado, deportes que O no los cualquier realizan mujer bien, o hombre. u hombres, o también cuando no todas las mujeres pueden utilizar las copas menstruales, ¿no? También. Ujú. Ay, que justo es bien importante porque el piso pélvico está presente en toda la vida. La mayoría de las mujeres que tienen disfunciones de piso pélvico, ya hay estudiadísimos deportes donde el piso pélvico está muy en riesgo, sobre todo con la incontinencia urinaria. Es la gimnasia y el running, que se puso súper de moda estar El corriendo, jump ¿no? también, El del brincolín. sí. Ujú. Ujú. Sí,
pero hay más riesgo con el correr en lo plano, porque el impacto es directo. O sea, Ujú. te choca directo el impacto y en el trampolín tienes menos impacto. O sea, Ok. valí, por eso también yo corría antes. Oye, Katia, también hay muchas dudas ahorita que estamos hablando de que, bueno, ve evaluación y todo. Platícanos un poquito de cómo es una valoración de piso pélvico, porque a lo mejor hay alguien que diga, quiero ir, pero me da miedo, ¿qué se hace? ¿Con qué se come? Dijera Diana. ¿Cómo es una valoración de piso pélvico? Una valoración de piso pélvico, idealmente se tiene que evaluar desde la postura, cómo llega la persona, cómo se para, cómo se sienta. La verdad es que yo lo hago sin decirles que lo voy a evaluar porque si me siento en examen cambio, ¿no? Eres- Entonces, conforme va entrando, ya vamos evaluando la postura, cómo se mueve. Evaluamos primero la respiración, cómo se está moviendo ese cuerpo a la respiración, la tensión en la espalda y el abdomen, qué tal está la fuerza, si hay buen control, si no hay control. Evaluamos ciertas pruebas específicas para saber qué está pasando con las presiones en todo mi core, porque el piso pélvico es parte del core, ¿sí? Trabajarlo solito, si alguien llega y te evalúa solo piso pélvico, no Está te va a mal. dar, no te va a dar un resultado real. O sea, a lo Ujú. mejor y te va a ayudar, no sé, 2, 3 días. Es como cuando yo agarro mucho monte, pero es No, importante es decir, importante, sí. cuando tengo dolor de cuello y espalda que voy al fisio y me trabaja y me relaja esos músculos porque estaba tenso, pero al mes ya tengo que volver al fisio porque otra vez me tensé igual y parece que es algo que un ser humano necesitaría ir al fisioterapia, ¿no? Pero realmente, si hacemos una buena rehabilitación, no necesitarás volver por lo mismo, pues. Es Ujú. lo que a mí me gusta que entendamos. Yo también soy maestra y a mis alumnos les digo, necesitamos evaluar para que el paciente no vuelva por lo mismo. Tratar la raíz del problema y Exactamente. no la consecuencia. Entonces, en una valoración, hacemos toda esta evaluación global y sí se evalúa piso pélvico, sobre todo si en las preguntas que te hice al principio salieron datos que me dicen que el piso pélvico está en riesgo, ¿no? Ujú. Y por ejemplo, ya supongamos que detectaste alguna situación, ¿qué tipos de tratamientos hay? ¿Cómo es un tratamiento cuando hay alguna disfunción? Me encanta hablar de esto porque la fisioterapia yo considero que es un arte. Ujú. Nos enseñan muchas cosas, muchas herramientas. Cada persona, cada fisio va a decidir con base científica y con base en la fisiología de mi paciente qué me va a servir, ¿no? Ujú. Entonces, la verdad es que no es el mismo tratamiento para todas las personas, pero de base siempre vamos a usar ejercicio. Todas Ujú. vamos a hacer ejercicio, algún tipo de ejercicio. Terapia manual, que es movilizar el masaje rico, relajante de la espalda. Yo utilizo mucho los agentes físicos, utilizo electroterapia para meterle más power y Power. más energía a los músculos para que se puedan sentir e identificar mejor. Utilizamos ultrasonido de diagnóstico para que vean ya en tiempo real cómo se están moviendo sus músculos allá adentro. Utilizamos biofeedback. El biofeedback es una retroalimentación donde la persona está viendo cómo se mueven sus músculos en una representación gráfica. Utilizamos también otros agentes, onda de choque, sistema superinductivo, que son aceleradores de los procesos de reparación. Entonces, les digo a los pacientes, tú ya te vas a meter a un plan de trabajo. Ujú. Entonces, en ese plan de trabajo te vamos dirigiendo con ejercicio, pero vamos a usar estas herramientas que nos ayudan a potenciar esta reparación, ya dependerá de lo que tenemos que hacer. Entonces, es muy bonito el cómo hacemos el tratamiento y no es lo mismo para todas. Me encantó que mencionaste lo de las herramientas porque luego creemos que un tratamiento es mágico. Se da mucho a nosotros como fisioterapeutas, nos toca muchísimo que el paciente a veces te llega hasta pidiendo ese tratamiento de Ajá. es que yo vi que el ultrasonido es o fulanita técnica es la mágica y que esa tienes que aplicar. A nosotros como fisioterapeutas, lo que menciona Katia, nos enseñan que todas esas son solamente herramientas. Yo abro mi neceser, aquí abro y veo de todas estas 50 opciones cuál es la que me sirve más y aplicas varias cosas. ¿Cuál aplica para mi paciente?
depende cuál es más necesaria, cuál me sirve más, cuál tiene más evidencia y en cuál soy mejor incluso, porque Sí, justo. incluso yo puedo decir, oye, es que aquella técnica es muy buena, pero yo con esta tengo 10 años aplicándola también y soy buenísimo aplicándola y tiene resultados y tiene evidencia científica. Entonces sí saber como pacientes que cuando vamos no vamos nosotros esperando que me apliquen esta técnica porque el fisioterapeuta determinará cuál es la técnica ideal para mí. Claro, lo bonito de la fisioterapia es que hay muchos caminitos para llegar al mismo punto, ¿no? Y la rehabilitación es eso, o sea, tengo que habilitar a la persona para que viva su vida y no me necesite. Y que también tienes trabajo que hacer tú en casa, ¿no? Porque también pasa que a veces pasa también con los niños y todo, que llevas como que, dame una asesoría o lo que sea, y yo no hago nada. Es como que voy a mi consulta nomás y ya no hago nada de lo que me enseñaste. Y ahora Sí. perdóname, ahora se está dando lo contrario. Últimamente está pasando dime qué hacer yo en casa y yo lo hago y ya no necesito de ti. Y es como muy en conjunto, o sea, necesitas tanto estar viniendo para ver que lo que estás haciendo lo apliques bien, pero todo lo que te estoy enseñando lo tienes que aplicar en casa, o sea, es algo en Justo, conjunto. ajá. Que fíjate que eso es bien importante. Yo como trabajo mucho con mamás y embarazo, de repente, o sea, es una mujer embarazada que ya es mamá de 2 y no tiene tiempo de nada y aparte trabaja y aparte, o sea, todas las tareas que tiene en el día y de repente, antes lo hacía porque así es como nos enseñaron y la verdad que la mayoría que estudia estas situaciones, la mayoría eran hombres al principio. Ujú. Entonces era como, necesitamos hacer tanto ejercicio y me tienes que durar estos 50 minutos, 2 horas ¿De dónde haciendo te saco ejercicio. el tiempo? No duermes, o sea, no duermes en el posparto, imposible que tengas ni la disponibilidad de energía para hacer este ejercicio. Entonces, aquí en fisioterapia, por lo menos en mi estudio, sí trato de adaptarlo al estilo de vida de esta persona Ujú. para que sea efectivo y a lo mejor nos va a poder llevar un poquito más de tiempo, pero no nos vamos a ir para atrás. Ujú. Es siempre un pasito hacia adelante, ¿no? Y saber que son procesos que también requieren tiempo, porque ya ves que hay personas que van como que, voy a ir a una consulta y ya, siguiente, ya todo va a estar bien. Ujú. Son procesos que van a tomar a lo mejor un poquito más de tiempo. Llevas 32 años dándole en la torre a tu cuerpo y quieres en una sesión de 50 minutos quitarlo. Claro. Y van a requerir pues chamba de ambas partes, ¿no? De los dos lados, el compromiso. Así es. Katia, ahorita mencionaba Diana algo muy importante, no solo las mujeres embarazadas o con hijos son las que pueden tener disfunciones, no puede haber también deportistas, hombres en Ujú. en otras áreas. O Sí, sea, totalmente. Es bien común que las disfunciones lleguen hasta el embarazo o hasta el posparto, pero realmente ya teníamos ahí datos de que había disfunciones, como el dolor sexual, como pasa mucho que desde niños, ay, es que no aguanto mucho tiempo o pasó por una infección de vías urinarias la niña y de repente la niña siempre tiene que hacer pipí a cada ratito. Ahí ya quedó un desajuste neurológico en la vejiga y hay que trabajarlo, ¿no? menopausia, por ejemplo, no puede pasar que haya datos ahí de alarma, porque a mí me ha tocado en pacientes, incluso que no tienen hijos y que en su periodo de menopausia reportan ciertas cuestiones. Sí, justo la menopausia es otra etapa de la vida donde depende de cómo recorrimos la vida, es como vamos a llegar a ese punto donde ya hay un cambio hormonal bien evidente, ¿no? Y pasa mucho que el piso pélvico, como no se peló en otros momentos de la vida, empieza a tener ahí sus fallas, sus tensiones, sus atrofias, sus incontinencias y debilidades. La menopausia es un punto de la vida donde también trabajamos mucho, y lo ideal sería trabajarlo desde antes, ¿no? Y en los hombres, ¿cuáles serían los datos para sospechar que hay alguna alteración del piso pélvico? Los hombres tienen mucho menos probabilidad de tener alteración de piso pélvico por la estructura de la anatomía, como están dispuestos los músculos. Pero para sospechar de una alteración de piso pélvico, estamos hablando de eyaculación precoz, estamos hablando de disfunción eréctil, estamos hablando de incontinencia urinaria o incontinencia de gases. Hay un padecimiento, se podría decir, que se llama el soiling,
que es una incontinencia como de heces, pero de forma más líquida, que le pasa a hombres y mujeres, pero es muy común en hombres, ¿sí? Entonces ahí ya es súper dato de alarma, ¿no? Para piso pélvico en hombres. Y bueno, oigan, es un tema larguísimo y hay muchísimo Muy interesante. material. Pero, por ejemplo, ¿qué recomendaciones, qué cosas sí podemos hacer en casa o qué podemos hacer para prevenir? Recomendaciones La básicas, vida diarias. Ujú. Primero que nada, no pujar al hacer esfuerzos. Voy a cargar a mi bebé, voy a agacharme a cargar algo y no voy a hacer el... Ese sonido ya significa que todo se infló acá en el core. Empujaste la panza, empujaste el piso pélvico y tensaste la espalda. Eso es lo primero. Aprender a respirar, aprender a hacer esa respiración 360, donde cuando tú inhalas, crecen costillas, pero también crece abdomen, y cuando tú exhalas, el abdomen va para adentro, no al revés. Casi siempre exhalamos así como que te derrites, ¿no? Ese tipo de respiración está bien cuando estamos en relajación, pero cuando estamos en activación, cuando voy a cargar, cuando voy a hacer esfuerzos, es todo lo contrario. Tengo que apretar, tengo que cuidar mi core. Que es la respiración que te enseñan en el yoga, ¿no? Y Sí. en la técnica de vocalización Yo que te quiero trabajamos. agregar una que no mencionaste, pero que a mí, cuando yo lo supe y Katia me lo enseñó, le dije, ¿por qué no estás hablando de esto? Pero todo el día, o sea, es algo que para mí era súper normal y lo mencionaste hace ratito, el pujar o el apretar para hacer pipí o popó, cualquiera de los dos. O sea, cuando a mí Katia me dijo, no, es que pipí te debes de sentar y relajarte, y yo, ¿cómo? O sea, ¿cómo que no hay un esfuerzo de mi parte de que salga más rápido? O que, o sea, eso Ay, me no. impactó Es mucho. cierto. Digo, lo supe hace mucho tiempo, pero me impactó muchísimo cuando Katia me dijo, yo, es que necesitas ponerlo en tu eslogan, así de, porque No siento pujes que, para es, hacer pipí. siento que es Tienes algo razón, súper normal. O ajá. sea, tú entras a un baño público y escuchas que todos los chorritos de la mujer están así que todas Sí, están parece que nos están apretando. contando el tiempo, ¿no? Sí. Y de hecho, el hacer pipí de aguilita, otra recomendación, ni al caso. Ni al caso hacer pipí de aguilita. Si voy a hacer pipí en un baño público, sí me tengo que sentar. Es más la Porque- infección, ¿no? Ajá, porque el riesgo de infección es porque casquito, lo que sea, pero la infección se contrae más fácil si tú estás presionando, si tú estás haciendo ese esfuerzo, porque ni siquiera estás soltando tus piernas, o sea, estás tensa, súper tensa, y aparte estás pujando. Entonces es mucho más fácil incluso que entre la infección o que tengas alguna otra disfunción de piso pélvico. Entonces en realidad no es lo ideal. Poner Y que papelito, hay limpiar muchas y mamás que les sentarnos. pasan el trauma a las niñas, ¿no? De que, ay, no, baños públicos no, y y rapidito, y mejor nos aguantamos. Ahorita o mencionaste cada ratito. algo que me llamó la atención, eso de no hacer pipí si no tienes ganas, o sea, como por si Ujú. acaso, Por si que eso nos acaso. hacían los Antes de papás, ve al salir. baño antes de... Porque somos amantes de que nos vamos a ir, pero entra al baño Ujú. primero, ¿no? O también durar mucho tiempo, digo, nosotros complementando la Así de que información de Katia, Katia. no, me nosotros, encanta, me Katia, se te olvidó esto. encanta. No, es que también, Katia también una vez me dejó de tarea de, quiero que cada 3 horas, lo aprendí muy bien, 4 horas vayas a hacer pipí. Y fue como, ¿cómo? Y en realidad chequé el tiempo y dije, uy, yo duro no dije así, dije, ¿cómo? Duro todo el tiempo en mi consulta sin hacer pipí. O sea, no hay forma de que yo vaya acá, o sea, te haces conciencia de, estamos acostumbrados a hábitos malísimos. Aguantarte mucho e ir a cada ratito es un mal hábito, porque le estamos enseñando a la vejiga a que, aunque me mandes la señal, no te voy a hacer caso, o le estamos enseñando a la vejiga que no importa que no estés llena, tú mándame la señal para hacer pipí. Ujú. Entonces, sí es cierto, sí, claro que es bien importante eso. Y así que quede claro, ¿cuándo consultar? Así de ley que digas, aquí en este caso, sí o sí tienes que ir conmigo. Tienes estreñimiento crónico, tienes fugas de orina al toser, estornudar, hacer pipí. Tienes una sensación como si tuvieras infección de vías urinarias, esas ganas de hacer pipí que hasta duele. Eso también lo vemos nosotros. Pero que no hay infección, es importante. La sensación y el síntoma, pero sin infección. Tienes dolores de espalda, tienes una pancita que no puede regresar. Eso sería lo principal, que tienes que ir a De piso rigor. pélvico. Vamos a pasar a nuestra sección favorita rapidito, la última, y No nos estoy vamos. saliendo, no voy a cantar. Sí, vamos a cantar, porque la Katy es de confianza. El Ping ping pong. Es una sección de preguntas rápidas. Te voy a hacer una Respuestas pregunta rápidas. y tú vas a responder como
rapidito lo que se te venga a la mente, ¿no? Ok, ok. Síntoma que nunca deberíamos ignorar. Ganas de hacer pipí. Un mito que te gustaría eliminar. La mujer tiene que aguantar el dolor. Algo que todas las mujeres deberían saber. Que cuiden su piso pélvico. Ujú. Muchas gracias, Katia. Es un tema que da para 20,000 episodios. Sí. De hecho, si les quedan dudas aquí, algo específico o algo que quieran que Katia como que explore un poquito más, podemos volverla a invitar. Una Ahí nos segunda dejan comentarios. parte. Pero también si tú resonó algo de lo que dijeron, de que se mencionó aquí, hagan cita con Katia. Vamos ¿Dónde a podemos dejar. encontrarte? Yo quiero ir poniendo una, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama tu lugar? Mi lugar se llama Una Estudio, es un estudio de fisioterapia que estamos enfocadas en la mujer, hacemos el tratamiento específico tomando en cuenta los estados hormonales de la mujer y pues ahí estoy, no sé si quieren que les pase mis datos. Sí, los vamos a o- dejar en la descripción del video porque nos urge a todas ir. Con Es Katia, lo más muchísimas- rico, es súper a gusto, no es nada de sufrir, no es como a veces vas al ginecólogo y sufres, no, fisioterapia es relajado. Ujú. Pasártela padre. Sí, Muchísimas sí. gracias, Katia, por aceptar nuestra invitación, por toda Gracias tu a información. Nos encantó, muy Va a estar un bonito. episodio muy Gracias. bueno. Va a ser muy movido este episodio. Y bueno, nos vemos próximamente, el próximo miércoles, con otro capítulo. Y pues, no sé si quieran decir otra información. No, Todo que bien. saludos. Adiós, Bye. bye.